Bienvenidos a Más Allá del Altar, un espacio donde descubrimos la vida, la vocación, la humanidad que hay detrás del servicio a Dios. Esto no es solo un programa sobre ministerio, es un encuentro con historias reales, con caminos recorridos, con luchas, con fe y sobre todo con un propósito. Fabio, bienvenido. Sí, William, pues agradecido de estar aquí nuevamente en otro episodio de Más Allá del Altar y dando gracias a Dios por todo lo que Él permite en nuestras vidas y sobre todo, ante todo, gracias a Dios por la vida y por los frutos también que en ella genera. Así que gracias a Dios estamos aquí. Eso es, hoy tenemos un invitado muy especial, el diácono permanente en cuya vida ha sido sembrada en la fe, en la tierra y en el corazón, sobre todo de aquellas personas que son más necesitadas. Él fue seminarista, también ama profundamente el campo, conoce la tierra como agricultor y es experto en cacao y sembradío orgánico. Pero más allá de eso, ha sembrado esperanza en niños y en jóvenes en situaciones difíciles a través de su servicio en nuestros pequeños hermanos. Con nosotros, el diácono Francisco Reynoso. Bienvenido. Bienvenido, Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad, le agradezco la invitación. Me encanta este programa. Gracias, muchas gracias. Todos los programas que han salido hasta ahora y me encanta este programa Tras del Altar. Más allá del altar. Exacto, sí. Esa es la vida, más allá del altar. Francisco, de verdad que para entrar en detalle en cada una de este diálogo que vamos a tener, estamos reunidos 3 diáconos permanentes que pertenecemos a este colegio de la diócesis de San Pedro de Macorís, y como nuestro programa va más allá del altar, queremos ver ese trabajo que hace pues cada una de las personas que de una manera abnegada pues ha estado al servicio del altar y al servicio de aquellas personas que siempre necesitan de un diácono, de un feligrés, de un sacerdote que siempre esté presto allí a ayudar a las otras personas. Por eso, Francisco, nos gustaría que nos cuente cómo fue tu infancia y cómo fue ese primer contacto de fe en la vida del campo. Bueno, yo soy de un campo de Cotuí, nací en un campo de Cotuí, en Zambrana Arriba, Las Dos Palmas. Ay, Dios mío. Ahí, próximo a la Barrigol. Próximo a la Barrigol. Próximo a la Barrigol. Y soy el octavo hermano de una familia de 11 hermanos. Y desde pequeño, pues, me crié en el campo, aunque no tuve mucho la oportunidad de trabajar en el campo, que era el más pequeño. Y siempre el más pequeño está llevando el agua, haciendo los mandados, buscando la leña. Y los hermanos mayores, pues, trabajando fuerte. Pero sí, que uno aprendió muchísimo con ellos. Tengo entendido que usted fue seminarista en aquel tiempo en que el obispo Monseñor Francisco Osoria, que en ese tiempo estaba recién ordenado sacerdote, y que usted estuvo como seminarista allí y que él pues lo conoció y conoció también otros sacerdotes bien conocidos en la palestra pública de nuestro país. Cuéntenos de eso. Sí, conocí a Monseñor Francisco Osoria en los retiros previos a la entrada para seleccionar los seminaristas para entrar al seminario. Y también estuve con él en el seminario Santo Cura de Ars en La Vega en los primeros meses que yo entré al seminario en el 1800, en el 1982. ¿Usted conoció a Duarte? En el 82. Y estuve con el padre Diómedes. Él estaba en prefilosofado y yo haciendo el primero de bachiller. También allí mi rector fue el padre Ramón Benito Ángeles, mi director espiritual es de Carmelo Santana, y también el padre Toño estaba allá con nosotros. Interesante, interesante. Es el padre Toño el que se fue. Sí. Antonio Reynoso. Antonio Reynoso. Que como quiera que era de su padre Toño. Exactamente. Claro, Sí, no se le eso quita. eso no se quita. Después que ya alguien es ordenado sacerdote, eso se queda. No, eso se queda ahí para siempre. Para siempre, ¿eh? Aunque no puede ejercer ya el ministerio por las decisiones que cada quien hace, pero
y es una decisión personal. Entonces, Fabio, Francisco, dicen que usted es experto en sembradío, cacao y todas esas cosas. Cuéntenos un poquito de la tierra. Bueno, realmente no sé. Hay muchas personas que me dicen que me gusta trabajar en el campo y me gusta trabajar la tierra. No sé si en realidad, si es verdad. Lo que pasa en mí es que hay algo. Hay un predicador que yo le escuché una frase, no sé si es de él, que fue Puro Blanco, que una vez dijo, hay que florecer donde Dios lo plantó. Y la flor más bella que hay se llama la flor del loto. Y se da en el lodo, en el pantano. Entonces, pues, en los últimos años me ha tocado trabajar la agricultura, entonces ahí estamos, tratando de hacerlo bien, de innovar, de hacer cosas nuevas, de mejorar, de trabajar de una manera orgánica. Y ahí estamos, ¿verdad? Disfrutando lo que hacemos. Viviendo en un mundo donde prácticamente todo es artificial. Podríamos decir que hoy en día, aunque uno se incline en consumir vegetales, frutos, casi la mayoría son artificiales, inorgánicos. No, claro, claro. Y sabe algo interesante que me motivó a mí a trabajar principalmente el cacao. Todos mis hermanos, pues, ellos trabajaron y sembraron cacao, tienen propiedad de cacao en mi familia, todos. Yo salí más temprano del campo y entonces no tuve la oportunidad de sembrar, de hacer propiedades con ellos. Cuando llegó el momento de partir la tierra, pues a mí no me dieron cacao porque yo no sembré. Me dieron un pedazo blanco y yo dije, no me muero sin tener una propiedad de cacao. Pero no obstante eso, cuando conocí todas las propiedades del cacao, ¿verdad? Digo, no, yo voy a sembrar cacao y voy a consumirlo. Y ahí, yo tengo alrededor de 8 años que no compro una cocoa en un supermercado porque hago mi propio chocolate. Tú lo cosechas. Bueno, ahí vemos, ¿no? parte de los frutos de los sembradíos de Francisco, ahí están. O sea, y sobre todo, ¿no? Pues ese cacao, ¿no? Que ya ha ido caminando y todo el que se entera de eso, pues quiere. Y ya ahí vemos. ¿Qué tú nos puedes decir, Francisco, sobre esa relación que tú ves, lo que te han enseñado precisamente, este tipo de cosas, sobre todo la naturaleza, la vegetación, todo esto sobre Dios? ¿Cómo tú puedes relacionar estas cosas? Hay realmente hay una vivencia o hay un gozo cuando uno puede cultivar la tierra y uno poder sembrar la planta y uno ver que uno simplemente la siembra y la cuida, pero va creciendo y da los frutos, que no es uno que lo pone, sino alguien, ¿verdad?, que le pone los frutos. Entonces es una maravilla, ¿no?, ¿verdad?, poder vivir esa experiencia sembrando la planta, también mejorando el medio ambiente, porque una de las cosas que me preocupo mucho es por mejorar el medio ambiente en la zona donde estoy trabajando. ¿Para qué? Para que la tierra pueda producir mejor. La tierra hay que desintoxicarla, ¿no, verdad?, con tanto plástico y tantas cosas que van dañando la tierra. Entonces, en eso me preocupo mucho y también hablo mucho de eso con los que trabajan al lado mío. Recientemente se estuvo celebrando lo que es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y ahora que usted habla acerca de desintoxicar la tierra. Y tiene toda la razón, porque la tierra está intoxicada, usted manifiesta por los plásticos y otros elementos químicos que lamentablemente todo el mundo lo lanza a la tierra sin saber que esa tierra es la que nos da esos frutos que llegan a nuestra mesa. Y si están contaminados, entonces esos frutos también están contaminados y nos llegan a nuestro organismo.
Entonces, ¿qué usted le aconseja a esa persona que tiran basura, que no tiene ningún escrúpulo para subsanar este tipo de flagelo que daña el ambiente, pero que también nos está dañando a nosotros? Pero solo hay que ver cuántos años, siglos dura un plástico sin deshacerse. Degradarse, sí. ¿No, verdad? Debajo de la tierra. Un vidrio, cualquier plástico dura cantidades de años debajo de la tierra. Y eso realmente le hace daño. Y eso es en la tierra. Cuando está en lugares donde el agua se lo lleva, pues llega a los ríos, llega a los mares. Y por eso hay cantidades de toneladas de plástico no degradable que hay en los mares. Y eso va dañando realmente la naturaleza. Y fíjense, Sí, mismo. lo podemos Muchos notar. se lo comen los peces, Sí. se mueren, se contaminan y así sigue la cadena. Y una cosa, yo siempre admiro el presidente Obama, que él decía cuando estaba en su gobierno, que esta generación era la primera generación que comenzó a sentir los efectos climáticos, pero era también la última generación que tenía la oportunidad de hacer algo. Por eso cuando estoy hablando con niños, con jóvenes, hay que cuidar el medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente y hay que seguir educando para cuidar el medio ambiente. Recientemente, en un trabajo que hicimos de la universidad, varias personas, habíamos un grupo de aquí de República Dominicana y también había una persona del Brasil y nos tocó hablar precisamente de los ríos. Usted ahora que habla acerca de esta contaminación, que cuando llueve, que arrastra eso, pues el río se encarga de llevarlo también a los mares. Y el trabajo que nosotros hicimos fue precisamente hablar de la afluencia de los ríos y de la contaminación que hay en las riberas, en las orillas, por industria y todo ese tipo de cosas. Constantemente vemos en nuestro país peleando precisamente porque quieren explotar tal mina, porque quieren explotar eso y no saben que allí lamentablemente se van muriendo los ríos. Sí. Entonces la gente tiene que aprender a crear una conciencia de cuidar su entorno, como diría el Papa Francisco, nuestra patria común, nuestra casa común, ¿verdad? Esa casa en la cual todos nosotros convivimos. Y esa es una realidad que nos está afectando a todos nosotros. Entonces, hay que seguir luchando desde el cuidado de la tierra, como haces tú, cultivando la tierra para sacar frutos que verdaderamente valgan la pena, como esto que estamos viendo nosotros aquí. Y que realmente lo que cultivamos la tierra, tenemos que trabajar por mejorar el medio ambiente. Por eso siempre me encanta trabajar de una manera orgánica, de una manera natural, porque cuando ponemos químicos en la planta, pues eso va, indiscutiblemente que va al fruto, pero también va a la tierra, va dañando la tierra, la va dañando y la va haciendo menos fértil. Entonces, lo que trabajamos en la agricultura tenemos que velar para mantener, ¿no, verdad?, el medio ambiente. Por ejemplo, el que trabaja el cacao orgánico no puede tener una propiedad cerca que no sea orgánico, porque se transmite. Ok. Y usted le hace un examen al grano y va a encontrar que realmente no es orgánico. Interesante eso. Y entonces, una pregunta, Francisco, ¿qué tipo de fertilizantes qué utilizan para manejar ciertas plagas y que atacan esos frutos? Hay mucho fertilizantes que son orgánicos también, que son orgánicos. Hay otros que son menos dañinos, pero hay algunos que son mortales. Hay otros que son mortales. Usted le echa un producto a una planta, la seca esa mata, esa planta, y si hay otra que está próximo, también se transmite y la seca. Entonces, todos esos químicos son dañinos, ¿verdad? Van a los frutos, se quedan en la tierra y van dañando, ¿verdad? Y van haciendo la tierra menos fértil. Yo recuerdo en mi tiempo cuando era pequeño,
tú ibas, yo no fui de campo, pero me encantaba el campo y cuando iba y cuando uno veía todos esos frutos y esas cosas, sobre todo, recuerdo que la toronja, eso era por donde quiera, había toronja, que tú la comías de la mata, y yo qué, y muchos cítricos fueron desapareciendo precisamente por cosas que fueron llegando, que la fueron destruyendo. No sé si fue que no se llegó a estudiar a tiempo para que no pasara eso, porque ahora yo veo algunas toronjas por ahí por la calle, pero a lo mejor esas toronjas son procesadas con fertilizantes que no son orgánicos, sino artificiales. Entonces, eso, inclusive ni siquiera saben a la misma toronja de cuando yo era pequeño, como que es totalmente diferente. Pero sabe una cosa, William, a mí me encanta cuando yo camino por el paraíso y yo puedo coger una fruta y comérmela así, sin nada, cualquier fruta. Da pena. Por ejemplo, usted ve esas yucas hermosas, usted ve esas batatas hermosas en los supermercados. No, a la yuca cuando tiene 6 meses pues le echan un químico ahí para que las yucas se pongan fuertes y bonitas. Igualmente a la batata, le echan también su químico para que la batata, al plátano, a todo. Y ahora, por ejemplo, la piña. Las piñas ya no la cultivan, las piñas las hacen. ¿Cómo así? Las hacen. Pero antes usted podía tomar, hacer agua, compraba una piña y usted hacía agua de piña, ¿no? A mí me encantaba. La ponía en agua, pero ya no. Porque la piña la siembra la matita. Le echan productos para que la matita crezca. Cuando la mata está grande, le echan un producto y al otro día está la piñita saliendo ahí. Le echan un producto para que la piña crezca y esté fuerte. Pero cuando esa piña está grande, van por los supermercados. ¿Cuántas piñas tú quieres? 5,000. Van con una bomba, ahí detrás, mochila. A toda la piña que le cayó una gotita, pues al otro día hay que subirla, cortarla y subirla en un camión para llevarla pues para el crecen de una supermercado. vez. No, está amarilla. Ya está madura. Sí. Wow. Entonces, usted no puede coger una piña de esa y comer la cáscara, porque lleva también el producto. Ahora hay gente en los campos que siempre tienen un poquito que no le echan tanto producto para cuando ellos se quieren comer una piña. No, eso para que sepan, esos famosos jugos de perapiña y cosas raras. Tengan cuidado, señores, usted no sabe lo que se está metiendo, de verdad que sí. Bueno, mire, yo estoy quedando sorprendido, ¿verdad?, con lo que estoy escuchando aquí. Y también me gustaría preguntarte, Francisco, porque si hay una alternativa, porque lamentablemente, y digo así, todos cuando vamos a la tienda, nosotros vemos los frutos, eso es lo que son más, según el color de lo más bonito. Lo más bonito. Si yo veo, por ejemplo, este es un mango que podríamos decir orgánico, pero esto es mango en la tienda, yo lo voy a ver totalmente amarillito, qué sé yo, qué esto y lo otro. No sé si será por su especie. Entonces, ante ese consumo, muchas veces, de frutas que tienen esos problemas que podrían ser tóxicos, ¿cómo uno podría entonces ayudarlo a que le haga menos daño al organismo? Bueno, realmente usted ve esos frutos bien, mientras más bonito usted lo ve en los supermercados, pues más tratamiento químico le han puesto, ¿no, verdad? Para mantenerlos es diferente, por ejemplo, usted ve ese pepino, la condición que tiene ese pepino, a ese pepino no se le echó nada. Un señor pepino nada, y bien grande, sí. Así. Preparamos el compost y preparamos bien la tierra y ahí sube la mata, pero es que no tenemos otra alternativa. Sí. Ya no hay gente en el campo trabajando, sembrando la tierra. Hay poca gente trabajando la tierra. Entonces, hay mucho más turistas en el país, hay mucho más gente comiendo. Entonces, hay que acelerar. Hay que acelerar la producción, de verdad. Sí. Hay que acelerarlo. Tú sabes, Francisco, algo que recientemente yo noté. O sea, mi esposa, por ejemplo, ella muy atenta a las cosas y vive siempre con estas informaciones y me dice, no compre eso, que esto es sintético. Yo le digo, no, pero ¿cómo va a ser sintético? ¿Será que será procesado, lo que sea? Y recientemente, hace unos meses, yo compré unas uvas en un supermercado. Compré una de esas llamadas negras
que se maduraron rápido, inclusive hubo que botar casi la mitad porque se pudrieron. Pero compré de esas verdes bonitas que a uno le gusta. Y bueno, pues esas verdes uno las fue consumiendo. Casi nadie la quería. A mí hasta se me olvidó que había uva ahí en la nevera. Puedes jurar que esas uvas duraron casi 3 meses igualitas dentro de la nevera, donde lo demás, mientras las demás cosas hacían, pues, ellas ahí. A mí hasta eso me dio hasta terror. Después de que yo hablé con mi esposo, yo hasta boté eso, dije yo, no, porque de verdad que sí. O sea, fíjate las cosas, no, y no las compro más. Pero que realmente es un tema, o sea, uno no sabe realmente qué uno le está consumiendo, qué está poniendo, porque uno busca defenderse de muchas cosas, de muchas maneras, y cuando viene a ver, entonces uno va a tener que estar terminando, buscar tener un pedacito de tierra para uno cultivar la cosa que uno se vaya a comer en cuanto a hortalizas, porque a veces uno combina y dice, bueno, yo necesito proteína, necesito esto, y necesito también, entonces, se necesita también la fibra vegetal, porque eso ayuda también al organismo a expulsar y tiene sus propiedades, pero muchas veces, entonces, a veces hay gente que, sobre todo esos famosos veganos y vegetarianos, ¿no? Que ahora están muy de moda, le andan huyendo de la carne y se andan metiendo en esto, pero también se cae en esa trampa. Y también me han advertido de que muchos de esos productos que por ahí por la calle y en lugares específicos te venden como orgánicos, no son realmente orgánicos, solamente tienen el nombre y te lo venden más caro y todo, y te están vendiendo la misma porquería. Pero generalmente hay un consejo de verdad para esto, porque no podemos Hay que comer. controlar a eso. Y hay que comer. La gente hay que comer, ¿verdad? Hay que comer. Pero yo he asistido a charlas donde la gente que está en todo este mercado, ¿no? ¿Verdad? De la producción a nivel, porque ya hay una cosa, usted siembra un tomate, antes usted podía coger esa misma semilla y seguir sembrando. No, usted para cosechar tomate usted tiene que comprar semilla fortificada. Si usted no compra semilla certificada, no va a tener ninguna producción, porque la semilla de esos tomates o esa semilla que usted sembró, usted no puede coger tomate de eso para hacer más semilla. No, usted tiene que comprar semilla certificada para poder. Porque no se reproduce. No se reproduce. Y así mismo, desde la semilla, viene la calidad y viene el control. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ay, Dios mío. No lo podemos parar, pero mientras usted pueda comerse algo que usted lo ha sembrado en su patio, en un huerto. Ahora hay muchas formas para sembrar. Usted puede sembrar el verdecito, una mata de ají, hasta en un tarro. Sí, hay mucha gente que siembra hasta cilantro y cosas. De manera hidrofónica. El diácono Robles también trabaja eso, hidrofónico. Sí, lo vamos a traer aquí a Robles. Donde quiera usted puede sembrar eso. eso. Mientras usted se puede comer una fruta que usted la sembró en su patio. En mi patio atrás usted va y usted va a encontrar siempre una mata de guineo, una mata de plátano. Ahí, en un corralito. Porque cuando usted se puede comer algo natural, algo orgánico, que usted mismo lo ha sembrado con sus manos, usted está tomando salud. Es muy difícil. Usted coge un guineo de lo que yo cultivo allá y toma uno de lo que venden por ahí. Son totalmente diferentes. No son iguales. No, los guineos de ahora uno se lo come, lo disfruta y le caen como una pedrada en el estómago. No son iguales. Sí. Francisco, háblanos un poco de qué es el paraíso. ¿A qué tú le llamas paraíso? ¿Qué es el lugar de donde vienen estos frutos? Paraíso ahorita y yo me quedé así como anonadado. Señores, aquí tenemos una caja, no la podemos visualizar, pero tenemos una caja de productos aquí que Francisco trajo de todas las cosas que él siembra. Esto es solamente una muestra. De que realmente en nuestros pequeños hermanos, porque no es mi producción, yo trabajo en nuestros pequeños hermanos. Sí, de eso vamos a hablar. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Y entonces en el lugar donde trabajo, yo le he llamado el paraíso. Pero eso tiene también hay una historia, ¿no es verdad? ¿Por qué le he llamado el paraíso? Primero, encontré en un lugar que estaba totalmente congestionado, con muchos desechos plásticos, y era enorme, camiones y camiones sacando cosas de ahí.
Y también era un lugar que le llamábamos Conuco, pero era un lugar de consecuencia. ¿Cómo así? Usted no fue a la escuela, usted va para el Conuco a trabajar. Usted se portó mal, usted va para el Conuco a trabajar. Yo cambié esa mentalidad. ¿No, verdad? Porque ¿cómo va a ser algo tan hermoso, ¿no, verdad? Donde cosechamos los frutos para nosotros alimentarnos? Y donde se está la presencia de Dios allí, entonces va a ser un lugar de consecuencia. Entonces, no, si usted no fue a la escuela, aquí no entra. Si usted se portó mal, vaya a otro lado, pero aquí no. Si usted después de yo darle una charla sobre el medio ambiente, cómo mantener todo y toda la naturaleza, usted todavía tiene una cara rara o un truño, usted simplemente se va, usted no va a entrar. Entonces, le fui cambiando esa idea, entonces ahora tiene esa es una, ¿no es verdad? Pero la otra es también la cantidad de variedades de cosas. Por ejemplo, usted no me puede preguntar a mí qué tiene en el paraíso, no, pregúnteme qué no tiene. Porque yo tengo de todo. Qué bueno. Interesante, Hay que ir al paraíso. interesante. Estamos en Más Allá del Altar con el diácono Francisco Reynoso, descubriendo cómo la fe también se cultiva, se siembra y se cosecha. En el siguiente bloque entraremos en una de las experiencias más profundas de su vida, su trabajo con niños y jóvenes en situaciones difíciles, allá en nuestros pequeños hermanos. Y vamos a dejar estas preguntas en el aire. ¿Qué sucede con esos niños que llegan allí? ¿Cómo transforman su vida? ¿Y qué pasa cuando salen de ese hogar? No te desconectes, que en breve regresamos. Lo mejor está por venir. Más allá del altar, contigo quiero estar. Regresamos, estamos aquí en este diálogo ameno, divertido entre diácono permanente de esta diócesis, hablando con el Francisco Reynoso, que es uno de los compañeros diáconos que tenemos, experto en la agricultura. Pero también tiene una experiencia bien bonita y es trabajando en nuestros pequeños hermanos. Y nos gustaría, Francisco, que nos hable de esa experiencia vivida allá en ese centro. Cuéntenos. Bueno, ¿Cuándo usted entró? ¿Por qué entró? ¿Qué 2 lo o llevó? 3 horas es poco para hablarle de esta hermosa experiencia, pero un poquito. Usted me corta cuando ya. Pues yo yo trabajaba antes, algo que no le dije anteriormente. Después que yo fui al seminario, que salí para no trabajar, precisamente para no trabajar en el campo, ¿qué iba a hacer cuando terminara el bachillerato? Pues yo dije, me fui y me enganché en ese tiempo a la Marina de Guerra. Ok. Y duré 5 años siendo marino y después salí y entré a trabajar en Decameron. Hermosísima experiencia ahí en Decameron. Sí, en el Antonio. hotel de Cameron. El hotel. Sí. Y entonces, ahí, cuando salí de Decameron, yo era supervisor de seguridad en el hotel de Cameron. Y me iba muy bien, tenía 195 libras, ganaba 2% y un buen sueldo en ese tiempo. Y además siempre llevaba mi pesito a mi casa porque maleteaba. ¿No? Define el término maletear. Cuando los bellboys no estaban ahí para llevar los maleteros, para llevarlo a la habitación a los clientes, entonces pues ahí aparecía yo, lo llevaba y entonces... Sí, porque hay que aclarar, porque el término maletear, cuando hubiera que metía la mano en la maleta. No. Entonces, pero al salir de ahí yo dije, bueno, la seguridad no es algo para toda la vida y al final uno termina siendo un vigilante ya. Sí, un guachimán. Sí, un guachimán. Entonces me preparé, estudié plomería, sin menospreciar la labor de Sí, esos seguridad. exactamente, Que lo hace muy sí. bien. Claro. Estudié plomería, electricidad, refrigeración. Y yo dije, bueno, ya yo me puedo ir del hotel. Y aparte yo veía que el hotel iba pico para abajo. Al final... Sí, todo eso cerró por ahí. Sí, cerró. Entonces me quedé un año sin trabajar. Pero en ese año, sin trabajar, trabajando en la plomería, en la electricidad y en todo eso, en el 2002, recuerdan a Ana Feli.
Sorana Félix, sí, sí. de Sorana Félix, que vivían ahí en la central. Sí, Pues sí. yo era el que le limpiaba el patio a ella y siempre le hacía su diligencia. Ella me decía, mira, vienen una familia con la intención de organizar un hogar de niños. Y ellos necesitan conocer una persona como tú, que eres plomero, que les necesita, que eres chofer, que ellos necesitan una persona como tú. Digo, bueno, que lleguen. Y recuerdo que eso fue a finales de 2002. Entonces, en el 2003, en enero de 2003, el día 6, ya la gente habían llegado aquí. Ellos llegaron con la familia, el señor Kieran Cringley llegó con la familia en noviembre y se establecieron aquí. Entonces, el hogar comenzó el día 6 de enero. Y allí con 6 niños. Y allí me invitaron a mí, recuerdo yo que fue el diácono Alfredo, yo, Que no era diácono en ese tiempo. no, yo y O Monseñor. sí lo era. No era diácono. Y Monseñor Osoria, ¿verdad? Porque por vía de Monseñor Osoria fue que las conexiones para ellos venir aquí al país. Y ahí estábamos en esa misa, ¿verdad? Y ahí habían 6 niños, estaba el padre Christopher también, porque los primeros niños vinieron de allá, de los llanos, de Gautier y de esos lugares por ahí. El padre Christopher Hadley. Sí, y ahí estaba también el fundador, el padre William Watson, que en paz descanse. Ya está en el proceso de santificación, de beatificación. Beatificación. Ya. Y ahí estaba yo con ellos, participando en esa celebración. Y después, en el transcurso del mes, le llevé mi currículum. Y recuerdo que cuando ve mi currículum, con plomero, electricista, refri técnico, chofer, cuántas cosas tenía ahí. Me dice el director que no me podía pagar más de 3,000 pesos. Pero yo había dejado un sueldo de 8,000 pesos, 2.2%, y tenía una camioneta parada ahí, Un en frente, ¿verdad? Que no estaba bien, pero no estaba tan mal en ese tiempo, en el 2003. Y entonces me dice, realmente un sueldo de 3,000 pesos no era malo, porque en el sector privado, en el sector público pagaban 2,500. Entonces, pues yo le dije al director, yo realmente no puedo trabajar por ese sueldo, pero como yo no tengo trabajo, yo voy a trabajar un mes con ustedes y vamos buscando otra persona que sí pueden aparecer alguien que pueda trabajar. Pero cuando comienzan a explicarme la misión, la visión, el ideal, la idea era poder tener 500 niños en 30 casas y todo, me comenzaron a hablar de todo el proyecto y del sentido de familia, de la familia, que eran nuestros pequeños hermanos a nivel internacional. Y yo dije, ya, no me importa el dinero, me quedo. Y ve tú como que Dios quería que yo trabajara y ya no me importó el dinero. Y creo que fue lo mejor que me he pasado en la vida. Y así inicié trabajando con ellos. Recuerdo que en el primer mes yo bajé 25 libras trabajando con esos niños. Era difícil. No puedo comparar cómo eran esos primeros niños. El señor de la Regina, ¿cómo es? Morales, sí, era vecino nuestro. Vivíamos ahí en la primera casa, ahí en la casa de Moquete. Ahí vivíamos con esos niños. Y Morales sí, se daba cuenta, porque siempre él le traía un bizcocho, porque era difícil. Pero ahí comenzamos con esa obra. Y comenzamos en enero con 6 niños. Y en diciembre ya teníamos 96 niños en 6 casas alquiladas, en la zona de San Pablo, por ahí, en Alto de San Pedro, ahí tuvimos 6 casas alquiladas con niños de diferentes edades, diferentes situaciones. Y así fuimos creciendo. Cuando fuimos creciendo, pues ya yo no daba abasto a atender a
a todas las situaciones de la casa, conseguir otra persona. Ahí conseguimos el terreno allá donde estamos ahora, y en menos de 4 años pues ya nos mudamos allá. Y ya yo fui dejando un poco en ese tiempo la casa, y ya me fui dedicando más al proyecto de la construcción. Y recuerdo yo, por ejemplo, así llegué eso fue mi primer carnet en el 2003. Dios, ¿verdad? Dios mío, pero Ay. mira. Sí, sí. Jovencito, muchachito. Jovencito, mira, Dios santo. Y así después me dediqué al trabajo en la construcción del proyecto. Teníamos un ingeniero, un maestro constructor, construimos el proyecto. Como ustedes han ido, han visitado lo inmenso que es eso. Sí, Tenemos un tremendo campo. Iglesia, tenemos 15 casas donde pueden vivir niños, tenemos una clínica, tenemos escuela primaria, secundaria, tenemos un multiuso, tenemos una casa de visita, tenemos almacenes. Es bastante amplio. Y después de construir el proyecto, me dediqué más al mantenimiento de la casa, pero siempre al principio entrando en todo. Fui el primero que comenzó el conuco. Allá también, por donde quiera que pasaba por la casa, anivelaba el terreno de las áreas, y de una vez ahí ponías matas. Sí, plantaba matas y plantaba plátanos, y todavía caminan por alguna casa, van a ver alguna planta que yo sembraba en ese tiempo. Después de la construcción del proyecto, entonces me dediqué más, como dije, al mantenimiento, pero siempre entrando en todo. Y después pasé a la dirección de la casa. Ya más trabajo más con los niños, con el personal, y ahí duré 10 años, y también tuve que mudarme allá en le decíamos siempre el terreno, y todavía se queda diciendo. Me mudé allá con mi familia, y allá vivimos 10 años, hasta la pandemia. Después de pandemia, un pequeño que creció allá con nosotros, Joan Camacho, asumió la dirección de la casa, y entonces yo me quedé así como unos meses sin hacer nada, porque en esos días también cogí COVID. Y después me ofrecieron un pequeño proyecto de agricultura, y comencé a trabajar en la agricultura, sí. Y después, como se dio muy bueno y creció el porcentaje de la producción, pues me pasaron todas la otra área. Y así, por eso ahora no estoy trabajando directos con los niños, así en la formación, en el día a día. Uh-huh. Pero sí, desde la espiritualidad también, como diácono, ¿verdad? Conjuntamente con las hermanas, y desde el paraíso, pues ahí aportamos toda la energía para el bienestar de los niños. ¿Qué tipo de niños llegan a esa institución? Bueno, si iniciamos desde el principio con decirle que en el primer mes trabajando en NPH bajé 25 libras, pues ya usted se puede imaginar, ¿verdad? Nosotros, como le dije, comenzamos con 6 niños. Al final del año teníamos 96, y llegamos a tener el número máximo 246 niños viviendo. Pero algunas condiciones, En casa. esos niños O sea, si tenían eran niños huérfanos, Pues en ese niños tiempo, pues, que iniciamos buscando niños que no tuvieran una familia, nosotros, NPH, le daba una familia, porque ese siempre ha sido el concepto de NPH. Una familia para niños y adolescentes que no tuvieran una familia. No dividíamos la familia. Si una familia tenía 4 hermanos, aunque algunos fueran adolescentes, pues tenían que entrar,
porque no dividíamos la familia. Incluso viviendo dentro de la casa, lo íbamos llevando siempre por grupitos, por familia, para que siempre la familia estuviera juntos. Entonces, los niños, las condiciones en ese tiempo para entrar los niños, pues primero que fuera huérfano de uno de los dos padres, de madre o de padre. Que fuera abandonado o que fuera maltratado o que tuviera alguna situación de pobreza y de descuido en la familia. Que, mejor dicho, que viniera de una familia disfuncional. Exactamente. Ya calificaba para que nosotros acogerlo en la casa. Y a mí me tocó, porque nosotros nos llegaban los casos por vía de la iglesia y por vía de instituciones y por vía de personas, y nosotros investigábamos los casos y entonces, ok, califica para entrar, venga. Y conocían la gente, mira, el vecino, uno mismo miraba situaciones, venga. Y realmente le cambiamos muchas situaciones a los niños. ¿Y qué pasa con, ya, por ejemplo, con esos niños cuando, o sea, crecen allá y reciben la educación y salen entonces ya de nuestros pequeños hermanos, están para salir? ¿Qué seguimiento se les da a esos niños ya convertidos prácticamente en hombres ya, jóvenes? Si hay una afiliación o ¿cómo es eso? Pero mira, antes de eso, cabe decir, ¿verdad? Cabe decir que estamos hablando de nuestros pequeños hermanos a nivel de aquí, de República Dominicana, que comenzó en el 2003. Pero nuestros pequeños hermanos fue fundada por un sacerdote, el padre William Watson, hace 70 y pico de años. Y se fundó precisamente cuando un niño entró a la iglesia donde trabajaba donde servía el sacerdote y robó la ofrenda de la iglesia. Y el niño lo metieron preso y el padre, en vez de presentar cargo contra ese niño, pues pidió la custodia del niño. Y el fiscal, viendo la benevolencia del padre, pues le dio 7 niños más que tenía presos por la misma situación. Y el padre comenzó a trabajar con esos niños, le dieron ingenios abandonados, fue habilitando, le dieron terreno, fue sembrando y fueron creciendo y llegó a tener miles y miles de niños. Y después comenzó en México, en Cuernavaca, y después pasaron a los 30 años, y repito esto, a los 30 años fundó la segunda casa. Fundó la segunda casa en Honduras. Y hoy está en 9 países. Y digo esto, fundó la segunda casa a los 30 años, porque lo que él mandó, los jóvenes que él mandó a organizar la segunda casa, fueron jóvenes que crecieron bajo su filosofía. Bajo su filosofía de familia. Y lo mandó entonces a organizar. Y así se fueron extendiendo por los 9 países que hay. Entonces, hay un concepto de familia tremendo. Y entonces, como hay ese concepto de familia, y en una familia no se abandona, aunque los niños crezcan, se hagan adultos y tengan familia, nunca uno lo abandona, ¿de verdad? Uno lo motiva, ¿de verdad? Que lo prepara para la vida, ¿de verdad? Y aún se van, ¿no? Cuando vuelven, uno lo acoge y lo ayuda. De manera que, respondiendo, sí. Sí, respondiendo a lo que dice Fabio, pero interesante. Hemos hablado con el diácono Francisco acerca de los orígenes, cada una de su vivencia en la agricultura. Hemos tratado hablando con él ahora esa parte interesante en las diferentes etapas que él ha vivido en nuestros pequeños hermanos. Pero no queremos que se nos escape una parte muy interesante del diácono Francisco, y es su vocación y diaconado. ¿Y cómo nace el llamado al diaconado permanente de Francisco en medio de todas esas cosas que está haciendo? ¿Cómo nace? Bueno, yo trabajé como ministro durante muchos años y llegó un momento que cuando trabajaba en el hotel de Cameron
no tenía tiempo para servir a la iglesia como verdadero ministro. Y me sentía que el ministerio que tenía era como una corona. Soy ministro y no estaba dando el 100%. Y digo, bueno, yo no voy a ser más ministro. Y me quedé así unos años asistiendo siempre a la iglesia. De la Villa Olímpica yo me iba a la catedral a pie. Me iba a la catedral a pie. Y después conocí a la Juanita y le dije, ¿dónde hay una comunidad cerca por aquí para yo reunirme? Porque me siento vacío. Y me mandaron entonces donde Guido y la Eso es madre. el Santísimo Sacramento. Sí. No, el Santísimo Sacramento no, la comunidad María Auxiliadora. Ok. Y la madre y la familia de Rosana Sedano. Ujú. Ahí me acogieron en esa comunidad y ahí me casaron y ahí me quedé. Pero después, cuando llegó Monseñor Osoria, estando yo viviendo ahí cerca de la catedral, y cuando topé con Monseñor Osoria, Osoria, ¿fue usted? Él siempre comenzó a insistir que fuera diácono, que fuera por mandarme el curso de diácono. Y yo, desde la primera etapa, y yo no, de la primera promoción. Iba rebotando. Y yo siempre iba rebotando. No, que yo decía, para yo hacer lo que yo hago, servir, no necesito ser diácono. Yo puedo hacer mi ministerio. No, pero al final digo, Monseñor, yo voy a ir para prepararme mejor, como una experiencia para servir mejor. Pero no era con la idea de ser diácono. Pero ¿sabe qué? Que aún cuando ya había terminado los estudios, yo no era esa mi... Fue más para complacer a Monseñor. Y recuerdo yo que cuando estábamos en el proceso para la ordenación, una señora, yo fui a pagar una factura ahí a Codetel, a Claro. Claro, sí. Sí, era Codetel que se llamaba antes. No. Sí. Sí. Y voy a pagar una factura ahí. Y se me acerca una señora y me dice, señor, usted va a recibir algo grande. Me dice la señora. Y yo me quedé. La señora no me conoce. Yo nunca había visto a esa señora. ¿Qué? Sí, señor. Algo me dice que usted va a recibir algo bien grande. Pero la señora, yo entré y después cuando yo voy a salir, me dice, ¿usted tiene algo para qué? Yo tenía 10 centavos, se lo dije. Pero me quedé con eso. ¿Cómo la señora me dice Le eso? profetizó. Y yo le dije al Señor, digo, mire, si esa señora está profetizando y me está diciendo algo con relación a mi diaconado, dime algo que yo vea. Y entonces habían algunas cosas que yo necesitaba cambiar en mí. Y yo vi cómo fueron cambiando. Yo no se lo dije a nadie. Y yo digo, bueno, el Señor me habló por ese lado. Entonces, así recibí de verdad la gracia del diaconado permanente inmerecida. Pero el Señor quiso que sea diácono y uno no puede despreciar la gracia que el Señor le da. Sí, sabes que cuando yo conocí a Francisco, precisamente, fue en la misión que Monseñor Osorio nos encomendó para evangelizar el sector, llamado aquí Villa Municipal. Sí. Nos mandó para allá porque era un sector que estaba como muy descuidado por la iglesia y donde no había prácticamente nada. Y ahí entonces arrancamos el diácono Docilio Mercedes, arrancamos también el hoy sacerdote, el padre Rafael Mejía, que era diácono en ese momento, y Francisco, que era entonces ministro en ese momento, y un servidor. Arrancamos por ahí en esa experiencia de ir visitando a la familia, contactando gente, y así con las personas que uno conocía de la iglesia, ir para ir motivando a otros, conseguir un pedacito, un lugar donde nos permitieran ahí celebrar. Y ahí comenzamos así ese proyecto de una manera que por eso uno se siente a San Marcos, que es
el distrito parroquial, hoy San Marcos, uno con San Marcos siente esa filiación, esa cercanía, porque fue algo que uno estuvo ahí desde el principio. Y ahí conocí yo a Francisco, y yo recuerdo que cuando se hablaban de candidatos para el diaconado permanente, y nosotros inmediatamente miramos a Francisco, porque realmente él tenía en su esencia lo que es el ser diácono, ¿no? De modo natural, porque como él lo dice, siempre ha sido una persona servicial, y como dice, no necesitaba la ordenación, o sea, para ello, pero el diaconado realmente es eso, y uno ve muchos hermanos, sobre todo esos paradigmas, esas vamos a decir, como esas energías, ¿no? que te dan a ti ánimo para tú seguir adelante. Y déjeme decirle, Francisco, que usted es uno de esos, o sea, esos diáconos que uno lo tiene realmente como ejemplo también a seguir, igual que muchos otros hermanos que uno tiene aquí en este colegio de diáconos de la diócesis de San Pedro de Macorís, que uno tiene que hacerle casi el saludo militar, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Porque su vida realmente ha sido plasmada, y ha sido sobre todo una vida dedicada al servicio, que es lo primordial. Entonces, realmente que yo me siento muy, muy satisfecho, y uno de haber trabajado en aquella parte con Francisco, y también de tenerlo también pues como hermano y compañero diácono en el servicio en la Catedral San Pedro Apóstol de esta diócesis de San Pedro de Macorís. Francisco, ¿alguna última orientación que usted quiera decirle a esa gente que yo sé que lo conoce y que lo van a ver a usted, ¿verdad?, a través de este programa Más Allá del Altar? ¿Alguna orientación? Yo sé que usted medio se emocionó un poquito por lo que le dijo. No, de verdad que, retomando lo que decía, hay que florecer donde Dios lo ha plantado. Y lo que usted hace en el momento hay que hacerlo con alegría, con gozo. Hay que vivir lo que hace, de verdad. No podemos ser asalariados, de verdad. Sino hay que vivir y tener ese sentido de pertenencia en cualquier cosa que usted haga. Si usted está sirviendo en la iglesia, tenga ese sentido de pertenencia en la iglesia, en la comunidad, en el cuidado de rebaño, también en su trabajo, ¿verdad? Con ese sentido de pertenencia. Si usted me pregunta a mí qué horario tiene, nunca he tenido horario, porque asumo el trabajo como mío, y cuido las cosas como mío. Entonces hay que tener ese sentido de pertenencia, ¿no es verdad? Y esa es una motivación también, ¿no es verdad? En todo lo que hacemos. Vivir cada momento de la vida que Dios le ha permitido vivir, hay que vivirlo, y hay que vivirlo con alegría. Así es. Hoy en Más Allá del Altar hemos descubierto que la fe no solo se predica, se vive, se siembra y se cultiva. El diácono Francisco Reynoso nos ha mostrado que servir a Dios también es trabajar la tierra, acompañar a los más vulnerables y creer en la transformación de cada día en la vida. Nos recuerda que cada persona es una semilla, y que con amor, con cuidado, con fe, puede florecer, como tantas veces repitió esa palabra. Gracias, diácono Francisco, por compartir su historia, su vocación, su corazón con nosotros. Y gracias a cada una de las personas que en este espacio también han descubierto lo que hay más allá del altar. Así que Dios, que es todo posible, le bendiga a usted, a su familia, y que ustedes que estuvieron allí con nosotros, recordar que este espacio va más allá del altar. Hasta la próxima.